Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la cual se encuentren viendo esta presentación. Mi nombre es Daniela Orozco Díaz y a continuación les presentaré el tema de mercadotecnia y economía. Específicamente, veremos una perspectiva que integra las condiciones económicas del desempleo, la inflación y el crecimiento económico en un contexto tanto local como global. Esto desde la perspectiva del mercadotecnista. Así es que, para comenzar, ¿cuál es la relación entre el marketing y la economía? ¿O qué entendemos por relación de marketing y economía? Bueno, pues aquí hay unas palabras clave que podemos utilizar para conocer un poquito más a fondo esta relación. Antes que nada, podemos decir que la economía se relaciona directamente con lo que viene siendo el mercado y el marketing un poco más con el consumidor o con nuestro público meta. Así es que una vez entendida estas palabras claves, podemos decir que su relación viene siendo que el marketing estudia el comportamiento del consumidor, sus deseos, sus necesidades y las características que manifiesta en cuanto al mercado para luego producir ciertos bienes, servicios que satisfagan dichos deseos. En palabras un poco más sencillas, como podemos ver en pantalla, la relación del marketing se basa en tres principales fases, que es la identificación del deseo, la creación de la necesidad y el desarrollo del producto. Ahora, vamos con nuestra primer condición económica, que viene siendo el desempleo. Bueno, pues, ¿qué entendemos por desempleo? Esta es una situación en la que hay una parte de la población en edad de trabajar, entendiendo la población en edad de trabajar entre los 16 y 65 años, que no se encuentra contratada en ningún empleo. Esto pese a estar capacitados y cumplir con los requisitos que se demandan. Aquí tenemos un dato, una cifra en nuestro lado derecho, al menos el mío, que es 5.8. 5.8 es la cifra de desempleo general, es decir, mundial. ¿Cuáles son las causas del desempleo? Entre las principales causas encontramos el mediocre crecimiento económico, es decir, que no existieron suficientes ofertas de trabajo formal, ni salarios, la ausencia de reformas, específicamente las regulaciones y leyes que se adaptan a las nuevas formas de trabajo y tampoco protegen a los trabajadores de una manera adecuada. También tenemos como tercer punto la falta de incentivos y oportunidades. ¿A qué me refiero con falta de incentivos? Los incentivos pueden ser, como bien se mencionan adelante, son los beneficios que ofrecen una estabilidad laboral. Tenemos las tendencias del autoempleo, siendo esta una creciente ideología hacia el empoderamiento individual y el emprendimiento. Actualmente se maneja más como emprendimiento, así es que esta puede ser una causa del desempleo. La debilidad de las instituciones y el Estado de Derecho. Esto porque se detectó ciertos niveles de corrupción, de evasión fiscal y de falta de fiscalización. También encontramos la falta de calificación por parte del personal, siendo esta lo contrario a lo que se dijo al inicio. Esto no quiere decir que las personas estén calificadas para el trabajo, esto quiere decir que las personas no tienen las suficientes habilidades, las suficientes aptitudes, capacidades o incluso el conocimiento necesario para desempeñar cierto cargo específico. También tenemos la sustitución de empleos por nuevas tecnologías o la automatización de sistemas. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente me refiero a que las nuevas tecnologías como lo pueden ser herramientas de Microsoft, de Word, de Excel o inclusive la inteligencia artificial actualmente se encuentran sustituyendo cierta fuerza laboral. Un gran ejemplo de esto podría ser las personas que se dedican a la administración. Actualmente cualquier persona que tome un curso acerca de administración y que sepa utilizar una herramienta de Excel o programas que generen este tipo de organizaciones, pueden sustituir fácilmente a un administrador, por ejemplo, o a un contador. Eh, y finalmente, y como último punto, lo puse como último punto porque no es tan
tan común son los desastres naturales. Los desastres naturales también pueden traer como consecuencia o pueden ser la causa de lo que viene siendo el desempleo. Para continuar, tenemos ahora sí las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del desempleo? Primero está el aumento de la desigualdad social. Esto puede ser el aumento o la mala repartición de economía dentro de un área o de un territorio específico. Aquí en México comúnmente lo llamamos vivir al día, que pues por falta de desempleo no hay suficiente economía, por lo tanto las familias solamente ganan lo suficiente para comer durante un día. Se tiene la disminución en la calidad de vida, esto visto desde una manera biopsicosocial. El desempleo genera causas biológicas, que podría ser, no sé, el desencadenamiento de alguna enfermedad genética, por ejemplo, la predisposición a la diabetes por el estrés y la frustración constantes. Eso del estrés y la ansiedad es un factor psicológico, y otro factor social que se puede dar debido al desempleo es el aislamiento o podría ser la depresión. Así es que de esta manera nosotros decimos que se trata de una disminución de la calidad de vida biopsicosocial. Después tenemos el desgaste emocional, un poquito aunado a lo que dijimos anteriormente. Esto nos referimos a que genera una gran desmotivación, causando problemas psicológicos como lo son la depresión, la ansiedad y el estrés constante. Tenemos la reducción del consumo en el mercado. Si una persona no trabaja, no tiene suficientes ingresos, y si no tiene suficientes ingresos, pues evidentemente no puede ser un consumista. Así es que su participación en el mercado se ve menor. Siguiente, tenemos la pérdida del capital humano, y por último se encuentran las tasas o las altas tasas de desempleo en un país que pueden producir un gasto mayor estatal. Ahora, ¿cuáles son los tipos de desempleo? Tenemos ahorita principalmente 4 tipos de desempleo, que vienen siendo el estacional, el cual se origina por cambios en la demanda de trabajo por parte de las empresas debido a la estación del año, como bien lo dice su nombre. Esto quiere decir que es un tipo de desempleo temporal o que está involucrado o está relacionado con una temporalidad. Un gran ejemplo de esto, como bien se presenta aquí, son los pinos de Navidad, los cuales solamente se pueden vender durante esta época del año, que viene siendo diciembre. Así es que el resto del año los productores simplemente se dedican al cuidado de los pinos y no como tanto a la venta. El siguiente tipo de desempleo es el friccional. En este, las personas, a pesar de contar con todas las características y capacidades de trabajar, deciden tomarse un tiempo para formarse, para descansar o para buscar un empleo que se ajuste mejor a sus cualificaciones o a sus gustos. El siguiente tipo de empleo es el estructural. Este se debe al desajuste entre la cualificación o la localización de la fuerza de trabajo y la cualificación requerida por el empleador. Un gran ejemplo de esto son los cursos de Google, donde ellos buscan cualificar a las personas para que puedan obtener los trabajos que ellos dan, debido a que en el lugar en el que ellos se encuentran ubicados no existe como tal, o no es muy común que las personas cuenten con esas herramientas o esos conocimientos. Así es que ellos se los brindan. Y finalmente tenemos el desempleo cíclico. Y este sucede cuando los empleadores se encuentran en una etapa en la que la actividad económica no es suficiente para emplear a los factores productivos. ¿A qué nos referimos cuando decimos que se encuentran en una etapa de inactividad económica? En palabras sencillas, esto es a que no tienen los suficientes recursos para pagarle a sus empleados. Así es que los despiden. En cuanto a las estadísticas generales, encontramos que la tasa de desempleo en México es del 3%, está registrada en agosto del 2023. También tenemos que actualmente se registró un nivel de 5.8 que se espera mantener hasta el 2024. Esto en cuanto a desempleo global. Son las estimaciones del siguiente año.
y en 2021 se ascendió al 6,2%, un porcentaje considerablemente alto en comparación con años posteriores. Más adelante veremos por qué estas condiciones económicas se vieron afectadas durante años anteriores. Bueno, para finalizar esta temática del desempleo, ¿cuál es la relación entre el marketing y el desempleo? Principalmente encontramos que la pobreza laboral, la mala calidad del trabajo y las persistentes desigualdades en el mercado generan desempleo, el cual crea un estado de bajos recursos que a su vez genera problemas psicológicos e insatisfacción en otras necesidades básicas que impiden la visualización de deseos específicos. Y si no hay deseos que satisfacer, no hay trabajo para las empresas, por lo que el mercado se detiene y el trabajo del mercadólogo se ve obstruido. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, la pobreza laboral que genera cierto detenimiento en los recursos en la economía de las familias genera a su vez poca participación en el mercado. Cuando las personas no tienen una alta participación en el mercado se alentiza. Y si el mercado se alentiza, pues genera igual problemas económicos. Así es que esta es la principal relación entre el marketing y el desempleo. Continuando, nuestra segunda condición económica es la inflación. Bueno, ¿qué entendemos por inflación? Es un aumento generalizado y continuo en el nivel global de precios de los bienes y servicios de la economía. Esta condición económica, pues normalmente se mide por el IPC, que es el índice de precios al consumidor, y este mide principalmente los precios promedio de los principales artículos de consumo. En cuanto a su cifra general, encontramos que es del 6,6% a nivel global. Continuando con sus causas. Bueno, entre sus principales causas destacamos las siguientes 5. El aumento de la demanda. Cuando la demanda general aumenta y la oferta del sector productivo no es capaz de hacer frente a esta demanda, suben los precios y se genera inflación. Después tenemos el aumento de precios de producción, es decir, las materias primas. Si las materias primas, que son la base de la economía, o bueno, del mercado de la producción, aumenta, pues todos los costes de los productos aumentan a su vez. Un gran ejemplo de esto es que si el petróleo, por ejemplo, incrementa su precio del petróleo crudo, esto repercutirá en los transportes y como todos los productos actualmente por la globalización necesitan del transporte para llegar a sus lugares de destino, pues evidentemente el precio se verá afectado. Otra de las causas que encontramos de nuestra inflación es que puede ser autoconstruida. A esto nos referimos que surge de las expectativas, es decir, de las ilusiones o las confusiones de los productores acerca de futuros incrementos en los precios. Es decir, si cierta cantidad de personas creen que en un futuro la comida va a aumentar de precio y ellas brindando su servicio aumentan el precio, aunque la comida no fuese a subir su precio, ya que ellos lo aumentaron, será algo que en el futuro sí pasará. En cuanto a la penúltima causa, encontramos el aumento en la cantidad de dinero en una economía y finalmente el exceso de dinero en circulación. En cuanto a sus consecuencias, tenemos la pérdida del poder adquisitivo, es decir, que con la misma cantidad de dinero se compra una menor cantidad de cosas. La depreciación de la moneda, es decir, un valor inferior de nuestra moneda con respecto a otras monedas, y el incremento o decremento de salarios por parte de las empresas. ¿A qué nos referimos con incremento o decremento? Bueno, se puede incrementar el salario de las empresas cuando éstas son responsables y se dan cuenta de que debido a la inflación, pues sus trabajadores están recibiendo una menor cantidad de dinero, o decremento por la parte de las empresas irresponsables que cuando se presenta la inflación no suben igualmente la cantidad de sueldo que le dan a sus trabajadores. Tenemos el aumento de la competitividad de la moneda,
Específicamente, el país se vuelve más competitivo para otras economías que buscan comprar en estos países donde importar los productos al haber inflación es más económico. Y finalmente tenemos el impacto negativo en las finanzas familiares. Ahora sí, ¿cuáles son los tipos de inflación? Encontramos primeramente la deflación, la cual es la disminución de los precios, lo contrario a la inflación. Tenemos la desinflación, que es el descenso en la tasa de inflación. La inflación moderada, que se toma en cuenta como la elevación lenta de los precios. La inflación galopante, que son los niveles de inflación de 2 o 3 dígitos, esto en un plazo de un año únicamente. La hiperinflación, que son los aumentos de los precios de más del 1000% anual. Tenemos la reflación, que es el intento de aumentar la inflación, y la estanflación, que es el aumento, es cuando conlleva un aumento de la inflación y el desempleo a la vez que hay un estancamiento del PIB, es decir, del Producto Interno Bruto. Y la inflación subyacente, la cual es la variabilidad de los precios del consumo a corto plazo. Ahora, en cuanto a sus estadísticas, encontramos que la tasa de inflación general en enero del 2019 a enero del 2020 fue del 3.24%, lo que supuso un incremento del 0.27% con respecto al año anterior. ¿A qué nos referimos con esto? Principalmente a que se incrementó la inflación en años pasados. Ahora, en cuanto al presente, se registró en septiembre del 2023 una inflación global mundial del 6.6%, del 6.6%, y se estima que esta disminuirá a un 4.3% en el 2024. Finalmente, México registra un porcentaje de inflación del 5.93% en septiembre del 2023. Ahora, ¿cuál es la relación entre el marketing y la inflación? Encontramos algunas características de su relación. Principalmente es la confianza y el comportamiento del consumidor, es decir, el aumento de los precios, especialmente de los productos y servicios esenciales, preocupa a los clientes y genera un cambio en sus patrones de comportamiento, cambio en la predicción del mercado. Así es que, en palabras un tanto más sencillas, una de las consecuencias de la relación entre el marketing y la inflación, es decir, una consecuencia de la inflación que repercute en el marketing, es el cambio de las predicciones del mercado. Si las personas desconfían del aumento o del decremento de los precios, pues obviamente cambiarán la manera en la que ellos compran productos y esto complicará el trabajo del mercadólogo. También tenemos que una catástrofe o colapso en el mercado puede aumentar la oportunidad del canal digital. Esto según los bajos costos o gracias a los bajos costos del mismo. Si tenemos un aumento de la inflación, es decir, un colapso del mercado, las personas buscarán maneras de seguir o de continuar con sus ventas o de seguir comercializando. Por lo tanto, una estrategia, como ya hemos visto anteriormente o como mercadólogos sabemos, una estrategia básica es mudarnos a la parte virtual. Otra consecuencia es que los consumidores eligen el momento y lugar de compra en función de los precios. Y los precios se definen según el posicionamiento del mercado y la situación económica global y local, en términos de micro y macroeconomía. Es decir, que el proceso y compra será más ágil si los niveles de desempleo son bajos y la inflación se encuentra en un porcentaje relativamente bajo. Y este porcentaje relativamente bajo específicamente está entre el 4 y el 5%. Ahora, y por último, tenemos a la caída de volúmenes. ¿A qué nos referimos con la caída de volúmenes de compra? Esto es a la reducción del presupuesto familiar, por lo tanto las personas tienen menos capacidad de comprar cosas en el mercado y disminuyen su participación en el mismo. El crecimiento económico es nuestra tercera condición económica, ya para finalizar este tema.
Encontramos que el crecimiento económico se define como un aumento cuantitativo, medible, de los indicadores de producción y calidad de vida de las personas en un territorio determinado, es decir, en un país, en un estado, territorio determinado. Se puede reflejar en el aumento del Producto Interno Bruto per cápita de cada país en un periodo de tiempo determinado. El periodo de tiempo determinado puede ser un mes, un año, aunque en general es un año. Y encontramos que de manera global la cifra actual es del 80% de crecimiento económico. En cuanto a las causas de este crecimiento, encontramos el avance tecnológico. Este puede ser la implementación de redes sociales como principal tendencia de comunicación en el mundo, la automatización en procesos de producción, como lo comentamos anteriormente, la agilización del transporte de bienes gracias a novedosas vías, la implementación de envíos a distancia sin necesidad de intervenir en el proceso y la economización de procesos de producción. También encontramos que el ahorro transformado en la inversión, es decir, las estrategias que el gobierno implementa para generar más inversiones, para generar más economía, y el aprovechamiento del sector exterior, específicamente esto, el libre comercio, consecuencia de la globalización. Las estadísticas del crecimiento económico que encontramos son las siguientes, que según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento mundial registra un descenso estimado del 3.4% en 2022 a 2.9% en 2023, para luego repuntar en 3.1% en 2024. Y también tenemos que según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en 2019 su economía global o la economía global registró un crecimiento económico más bajo de la década, cayendo a un 2.3%. Y ustedes, si tratamos de relacionar este hecho con el año, fue 2019. Entonces, ¿ustedes por qué creen que el crecimiento económico disminuyó? Un hecho que nos marcó a todos como sociedad fue el COVID-19. Y si recordamos, incluso su nombre lo menciona, COVID-19 se dio en el año 2019. Así que esta es una consecuencia por la cual no tuvimos un buen desarrollo económico. Y ahora sí, ¿cuál es la relación entre el marketing y el crecimiento económico? Tenemos que la mercadotecnia puede influir en el crecimiento económico al ayudar a las empresas a entender mejor las necesidades del mercado, lo que puede llevar a una mayor producción de empleo y finalmente a un mayor crecimiento económico. Entonces, esta es la relación general. Y ya por último, como conclusión, o conclusiones finales más bien, tenemos que el marketing estudia los deseos y las necesidades que se manifiestan en el mercado para después producir bienes y servicios que los satisfagan. En pocas palabras, como bien recordaremos al inicio, son tres opciones o tres características, tres funciones del marketing, que es identificar el deseo, crear la necesidad y desarrollar el producto. También encontramos que los cambios en el mercado y la economía ligados a las condiciones económicas, o más bien los cambios en el mercado, siempre están ligados a las condiciones económicas. Es decir, el mercado cambia gracias al desempleo, la inflación y el crecimiento económico, siempre. Nuestra tercera condición o nuestra tercera conclusión es que la mercadotecnia puede influir en el crecimiento económico de manera positiva al ayudar a las empresas a entender mejor las necesidades del mercado. Encontramos también que la economía está siempre presente en nuestra vida diaria, por ejemplo, los emprendedores y con la creación de empleos. Tenemos que la pobreza laboral, la mala calidad de trabajo y las persistentes desigualdades en el mercado generan desempleo, el cual crea un estado de bajos recursos que a su vez genera problemas psicológicos e insatisfacción de otras necesidades básicas. Por lo que si una persona no tiene trabajo, no puede o no tiene la capacidad de pensar o de idealizar o de crear deseos. Y por lo tanto el mercadólogo tiene un trabajo obsoleto. Finalmente, la mercadotecnia tiene una importancia vital en el desarrollo económico de cualquier país.
así como en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, sabiendo un principio básico: a mejor economía en un territorio, mejor calidad de vida para todos sus habitantes. Y si la mercadotecnia es una herramienta, hay que utilizarla. Así es que muchísimas gracias por acompañarme con esta presentación. Espero que el tema haya sido de su agrado y de su entendimiento. Y pues nada, hasta la próxima.